Ya, algunos me dicen, no puedo ingresar, no haga comunidad nicho, les digo, ya está. Entonces, estimados amigos, vamos a empezar esta clase del día de hoy eh, con nuestro tema favorito. No es favorito, en realidad es un tema que debemos conocer, que es el verbo tener. ¿Cómo trabajamos con el verbo tener en el quechua? Hay verbos, como en el caso, por ejemplo, como el verbo deber, o sea, verbos de ese tipo, que necesitan un tratamiento muy especial en el quechua, ¿ya? Entre ellos, pues tenemos el verbo tener. ¿Cómo trabajamos en el quechua? ¿Ya? Tal vez no estamos dentro de, en este caso, dentro de la temática de conectores lógicos, pero es importante conocer esto, ¿ya? Porque en algún momento vamos nosotros a tener en cuenta o vamos a utilizar. Entonces, por eso es importante, ¿ya? Vamos a empezar. Aquí está. Ya está, ya estimados amigos. Ok, ahora es conector lógico. Estamos en la página 60. Ya vamos a terminar el libro, ¿eh? Esta semana también estamos trabajando ya en elaborar nuestro siguiente material. Ustedes saben que para cada mes, o para cada periodo, elaboramos un material. Entonces, estimados amigos, dicho esto, empezamos la clase del día de hoy con nuestro famoso verbo tener. Y me nada quedando galanca para que con totari. ¿Ya? ¿Cómo puedo trabajar este famoso verbo? Porque el hina ya he terminado y aquí tengo el verbo tener en quechua. ¿Ya? Muchas personas, estimados amigos, muchas personas nos dicen, pues, oye, el verbo tener será pues can. Ñuqa cani, ñuqa can. Podría ser, ¿eh? Pero en este caso, como se ve en la pantalla, estimados amigos, el verbo tener tiene un tratamiento muy, muy especial, ¿ya? ¿Y cuál es ese tratamiento tan especial del que estamos hablando? Es este, estimados amigos, ¿ya? Ya. Es este, mira. El verbo tener. No lo consideramos como una forma irregular, sino como una forma distinta en el quechua. Y menos no va que oyan game, Javarís. El verbo tener en quechua se conjuga, no se conjuga de forma directa. Recuerden esto, estimados amigos, ya para que Javarís, mira que el verbo tener, mana ya llancan o cajona vaginacho. ¿Se han dado cuenta con otros verbos trabajas con los sufijos, eh? El sufijo ni, el inqui, el sag, o sea, para eso. Pero en este caso el verbo tener no trabaja de esa. No dice, mira. Elementos que yo debo tener en cuenta para trabajar el verbo tener. Primero, se utiliza el sustantivo que, no, en este caso, el yo, que tiene el poseedor y se tiene que trabajar con el verbo cae. ¿Ya? Entonces, para eso vamos a abrir una nueva ventana para explicarles cómo podemos trabajar el verbo tener. ¿Ya? Ya tenemos aquí. Ya está. Mira, fíjense, estimados amigos, dos cosas muy importantes, ¿ya? Eh, las dos cosas muy importantes son los siguientes. Para el verbo tener que estamos viendo aquí, el verbo tener en quechua, ¿ya? No existe una palabra que encontremos tener de frente. No es como cantar, como jugar, como caminar, no es así, sino el verbo tener va a estar formado por dos estructuras muy importantes, ¿ya? ¿Cuáles son las estructuras que vamos a tener el día de hoy? ¿Ya? Las estructuras que vamos a tener el día de hoy están formados de la siguiente manera. Uno, vamos a formar con el sustantivo que poseemos, ¿ya? Primer elemento, el sustantivo que poseemos. Entonces pongo aquí, uno, debo tener el sustantivo que poseemos. Luego de tener el sustantivo que poseemos, dos, le aumentamos el sufijo, que es el sufijo yo.
El tercer recurso que vamos a utilizar es utilizar, ¿qué cosa? El, por ejemplo, el verbo ser en sus diferentes conjugaciones, ¿ya? En sus diferentes conjugaciones. O sea, estos tres elementos nosotros vamos a utilizar para poder trabajar, en este caso, con el verbo tener. Recuerden eso, estos tres recursos. Ahora, ¿cómo yo trabajo? Por ejemplo, en este caso, si yo trabajo con el sustantivo que poseemos, a este sustantivo que poseemos le aumentamos el yo y después conjugamos con el verbo ser en todas las personas gramaticales. Por ejemplo, para eso recordamos el verbo ser. ¿Cómo sería el verbo ser? Por ejemplo, el verbo ser sería ñuja, cane, ¿ya? Ham, kanki. Pai, normalmente algunos utilizan PyCan o simplemente utilizan como Paime una forma abreviada. Luego utilizamos el Nyohanji Kanjik, ¿ya? Nyohanji Kanjik, ¿ya? Nyohaiku Kaiku, ¿ya? Hamkuna Kan Kijik y Paikuna Kanku. Esta es la conjugación de todo el verbo, en este caso, del verbo ser. Ahorita vamos a llegar a algunos ejemplos que también he recolectado durante este tiempo, cómo utilizar. Entonces, lo que estamos haciendo es utilizar el verbo tener. Por ejemplo, este grupito de conjugación que estoy haciendo, es el grupo que realmente, estimados amigos, va a definir qué persona gramatical es. Por ejemplo, primero voy a poner el sustantivo que poseo. El sustantivo que poseo, por ejemplo, sería, yo digo, yo tengo un perro. Es una forma, yo tengo un perro. ¿Ya? Ahora, aquí, el tema es lo siguiente, pues, estimados amigos. ¿Cuál es el objeto, animal o persona que poseemos? Es un perro. Entonces, teniendo esta idea, ya tengo el sustantivo que poseemos. Entonces, yo ya puedo poner aquí, ayujo, que vendría a ser perro, ¿ya? Ahora, le tengo que agregar el sufijo yo, sí o sí, para indicar posesión, aljuyo. Ahora, ya tengo este recurso, aljuyo, ¿ya? O aljuyo, mechillo, asnuyo, huacayo, cuchillo, puedo poner cualquier otro sustantivo. Y recién pongo el verbo ser utilizado en sus diferentes conjugaciones. Por ejemplo, aljoyuj kani, que estoy diciendo, aljoyuj kani, tengo perro. ¿Te das cuenta? Aljoyuj kani, tengo perro. Esa sería pues realmente la traducción de mi oración. ¿Qué cosa estoy diciendo con esto? Que tengo perro. Aljoyuj kani, tengo perro. ¿Te das cuenta? Ahora, si analizas esto, el cani es realmente la primera persona que utilizamos, ¿ya? Y por eso es que hablamos de tengo perro. Por ejemplo, yo te diría lo mismo, ¿eh? Aljo, yo. Y aquí pongo kanki. El kanki ya me da la segunda persona. Tienes perro. ¿Te das cuenta? Aljo, yo, kanki. Tienes perro. ¿Te das cuenta? Entonces, aquí estoy utilizando dos recursos. El yuk, que siempre va a ser un sufijo poseedor, ya de que nos dice que alguien posee algo, y el cani es el que nos va a ayudar a orientarnos con qué persona gramatical estamos hablando. Puedes poner, por ejemplo, al huyuk, Javarikeman Pacha, al huyuk, ¿ya? Can, podría ser, ¿eh? Al Can también podemos utilizar. Mira, al Can
tiene un perro. ¿Quién? Él o ella. Entonces, esa es la traducción, pues, estimados amigos, que nosotros encontramos del verbo tener en el quechua. Muchos dirán, pero profesor, yo hablo de otra manera. Hay otra manera, por ejemplo, de utilizar, ¿ya? El verbo tener. ¿Cuál es esa otra manera de utilizar el verbo tener? Porque aquí estoy utilizando con tres recursos. Primer recurso que estoy utilizando es el sufijo o el sustantivo que poseemos. El segundo elemento que estoy utilizando, estimados amigos, aquí, habla del sufijo yo. Y el tercer elemento que estamos utilizando es el verbo ser conjugado en las diferentes personas. Eso estoy utilizando. Pero hay una forma en la que tú y yo vamos a encontrar, por ejemplo, el verbo tener, ¿ya? La otra forma, que también es de uso frecuente o de uso común en el quechua, es el capua, ¿ya? Algunos dicen, por ejemplo, de la siguiente manera, alhui capuan. ¿Qué estoy diciendo? Alhui capuan. Y matke gama, ¿ya? Tengo perro. ¿Te das cuenta? Por ejemplo, misi puan, ¿ya? ¿Qué cosa? Tengo tengo gato, Un gato. ¿no es cierto? Misi puan. ¿Podemos utilizar esto? Sí, del verbo caer, ¿ya? Pero es un poco más complicado porque vas a encontrar con una situación, por ejemplo, yo te digo en la segunda persona, ham, al, hu, ham, por ejemplo, ham. Y aquí pues tengo que utilizar caso genitivo. Hampa, aljuiki podría ser, ¿eh? Capu, sunki. Tú tienes, un perro. Puedo poner paipa, aljun, can. ¿Podría ser? Paipa, aljun, can. Él tiene perro. Podemos utilizar. Entonces, si se dan cuenta, ya, estimados amigos, podemos utilizar así. O sea, hay opciones para el verbo tener, pero yo siempre recomiendo que trabajen con la primera forma, que es la más sencilla, la más fácil, la más fácil de entender, ¿no es cierto? Tú dices, "Ñuqa alhuyuqkani". Por ejemplo, puedes poner, Hamkuna. No se le escucha, profesor. Profesor, ¿este es quechua sureño o ese es chanca, profesor? Porque Yachachik mana uyariykuchu. ¿Ahora me escuchan? Ahora sí, Kunanqa, escuchan Adi. bien. Entonces, mira, Ari, Ari. a ver, justo la pregunta que decía, ¿por qué nos dicen, profesor, que es quechua sureño o quechua chanca? Recuerden, estimados amigos, según el ministerio, según el ministerio, el quechua sureño que nosotros estamos aprendiendo, estamos enseñando, ¿ya? Es de acuerdo al manual del ministerio, ¿ya? Decirles una vez más que uno de los problemas grandes que enfrenta el quechua en la zona sur, más que todo para los hablantes de Cusco, Moquegua, Arequipa y Puno, es que, según el Ministerio del Quechua Chanca, Profesor, una preguntita. a ver, adelante, adelante. Ya, chache, aquí dice usted al cuyo, ¿no? O sea, al cuyo, ¿quién? ¿A quién está refiriendo ahí? ¿No? Porque al cuyo, o sea, que él, ellos, ¿quiénes? Por ejemplo, Ya. dice al cuyo, kainki, o sea, tú, o sea, dice al cuyo, kainki, tengo, pero ¿quién tiene el perro? Ya, mire.
A Tú. ver, mire, nada. Lo que estamos haciendo es que, mira, si se han dado cuenta, estamos Es ya tú. en el cuarto libro que tenemos nosotros. Entonces, todas estas conjugaciones que hemos hecho, ya todas las conjugaciones, Por eso, ya profesor, vamos este a volver caso, a utilizar pues al el ñupa. cuyo Ejemplo, a ver, cancainki, o sea, sí, un escúcheme. nuca, al cuyo cani. A Ah, ver, claro, profesora, ahora sí, profesor. Can, o no, sea, a nunca ver, al cuyo can. Ahora sí está correcto, profesor. escúcheme. Nunca, ajá, sí. A ver, por favor, me escuches, ¿ya? Mira, el tema es lo siguiente. Estamos en una clase súper avanzada ya, donde la mayoría hemos pasado los 4 libros que hemos avanzado. Ya no estamos en una clase de nivel básico. Si estaríamos en nivel básico, yo te pongo aquí todavía, ñuja al hoyokan, ¿ya? Aquí pongo ham al hoyokan. ¿Por qué yo ya no pongo estos pronombres personales? Por una situación. Porque en toda nuestra vida o en todo tu proceso de aprendizaje de quechua ya no vas a utilizar el ñu, el ham, el pay. ¿Cuál va a ser tu elemento o el recurso con el que te vas a guiar? Es la conjugación que has aprendido. ¿Me entiendes? Ok, profesor, gracias. ¿Ya? Es esta conjugación. Entonces, así como nosotros vemos en el quechua, por ejemplo, en el castellano, oye, tú tienes un sujeto tácito. ¿Cuál es el sujeto tácito? Ese sujeto que se sobreentiende en una oración. Ese sujeto que vamos a sobreentender ya. Y cuando dices, estoy cantando, o en el castellano dice, yo estoy cantando. Si no, tú dices, estoy cantando. Pero ¿quién está haciendo la acción? Yo. Eso implica un sujeto tácito. Y justo también llegamos a ese punto, el quechua, porque el quechua, estimados amigos, no toda la vida voy a hablar con un pronombre personal, sino voy a llegar a hablar y decir, algo yoscane. Ah, pero cuando ya llegamos a entender, ya todo tiene experto. Esa es la idea, ¿ya? Entonces, mire, ya tenemos esta idea. Ok, Algo yoscane, profesor, gracias. Solamente como, quería saber nada más. Gracias, profe. está bien. Entonces, mira, fíjense, tenemos estas dos opciones. ¿Tú quieres utilizar algo y capuan? Utiliza, ¿ya? Pero aquí, por ejemplo, en la segunda parte, en esta parte, hay más recursos que tú vas a utilizar. ¿Cuáles son los recursos que vas a utilizar? Por ejemplo, los recursos que tú realmente vas a utilizar. Primero vas a utilizar el sustantivo, el animal que tú quieras utilizar. Después de ello, ¿qué vamos a utilizar? ¿Ya? ¿Qué vamos a utilizar después de ello? Después de ello, nos dice que para poder entender mejor, vamos a utilizar, ¿ya? ¿Qué cosa? El posesivo, ¿ya? Algo, un paipa, algo así, ¿eh? Ay, Entonces, esta parte Capuan. va a Dice ser más, Capuan. ser- va a ser más complicado. Luego tienes que utilizar el verbo kai más el pu, por ejemplo, más el pu. Luego de utilizar esto, vas a utilizar el one dependiendo de la persona. ¿Ya? En algunos va a ser algo que capsunki. En algunos algo que capsunki. Mira, fíjate. O sea, va a ser más complicado en esta segunda parte utilizar. Pero vas a ver que en otros lugares utilizan, por ejemplo, aquí en Apurímac, utilizan algunos este tipo de expresiones. Entonces, nosotros por ahora, en el verbo ser, vamos a trabajar solo esto. Al juyo más el verbo, ¿ya? En este caso, ser, en las diferentes personas gramaticales. Al juyo kan, al juyo kanji, al juyo kan. Hamkuna, al juyo kankiti. Por ejemplo, ñohanchik, ¿ya? ¿Qué puedo decir? ¿Ya? Si ya tengo esta idea, ¿ya? How is it? Ñohanchik, ¿ya? Otra vez, al joyo es más fácil. Cancha. Nosotros tenemos perro. Puedo utilizar ñuhaiku, al joyo, ¿ya? Al joyo, caniku, o en algunos casos, como decimos en Cusco, caico.
Cualquiera de las dos variedades o de las dos opciones es válido, no sé si me entiende, ¿ya? Y por último, paikuna, jauregere, paikuna, aljoyo, kanko. ¿Te das cuenta? Paikuna, aljoyo, kanko. Cierto, con todo ya te das cuenta. Entonces, mira, esta sería la forma de utilizar el verbo tener en el quechua. Kaimikan, ¿ya? Sé que muchos no sabían esto, tal vez a veces carecemos un poco de conocer estas cosas, porque como el verbo deber es parecido, ¿ya? El yo más el canchic más el canico más el can siempre va a funcionar de esta manera, estimados amigos, ¿ya? Entonces, ahora, teniendo esta idea, ¿ya? Ustedes ya se dan cuenta cómo funciona el verbo tener en el quechua. Es como el caso del verbo deber, ¿eh? Mi hijo y mi casa, y mi casa, debo bailar, debo comer. Es parecido. Pero aquí estamos hablando del verbo. ¿Entendido esta parte? ¿Me han entendido? Díganme que sí, díganme que no, que sí han Ari, entendido. Ari, Chachik. Profesor, una preguntita, o sea Sí, que donde está reemplazando yo, Chachik. ese es sufijo, prefijo que dijo, eso quería salirme la duda. ya, ajá, excelente, mira. Para nosotros utilizar el verbo tener, debemos tener en cuenta dos elementos. Primero, o tres elementos. El sustantivo que tú posees, por ejemplo, una casa, pues, pongo aquí. Casa. ¿Cómo se dice en quechua? Se dice huas. A esto obligatoriamente yo tengo que aumentar el sufijo yo. Sí. Entonces pongo huasillo. Ahora, ¿ya? Esto también tiene un significado muy interesante. El huasillo te dice el dueño de la casa, ¿eh? Huasillo amoroso, el dueño de algo. Profesor, si yo Pero digo guarmillo, también, pues, huarmillo hanki, por ejemplo. Entonces, huasillo ya tengo la idea. Pero esto es una idea incompleta todavía, solo me dice huasillo cuando tienes la casa. Pero para tú decir que tú tienes casa, aquí tienes que aumentar cualquiera de las conjugaciones del verbo. Kan y kanki, por ejemplo, kan, kanchi, kaiku, kankichi, dependiendo. Si nosotros vamos a decir huasillo kanchi, nosotros tenemos casa, entonces, huasillo kanchi. ¿Te das cuenta? Entonces vas completando de esa manera esta conjugación. ¿Me entiendes? Así va a funcionar el verbo tener. No solo funciona el yo, porque si tú solo pones el yo, no va a tener sentido. Para que sea verbo tener, siempre con el verbo ser. Ambos recursos son muy importantes. Si no pones, ¿ya? Entonces, no va a tener sentido. Por eso dices, pues ya, o Harry of Heinz, dicen, tú tienes esposo. O Army of Heinz, tienes esposa. Ahí no estamos nadie, o Army of Heinz. O sea, cuando dice, oye, ¿tú tienes esposo? Ari, Harry of Mikane. Sí, tengo esposo. Josayos Mikane, tengo esposo. ¿Ya? Esa es la diferencia, estimados amigos. Ahora, teniendo en nuestro libro, ya creo que han entendido, ¿eh? Por ejemplo, no solo podemos poner aquí. Mira, en este cuadrito vamos a analizar algunos ejemplos que nosotros tenemos. Ya dice, ñoja, calpayo, cane. Pero recuerda las reglas que nosotros hemos planteado durante todo nuestro proceso de aprendizaje. Es que una de las reglas que tenemos, estimados amigos, es lo siguiente. Por ejemplo, el ñuja es un recurso, es un pronombre personal que siempre va a ir de la mano con el ni. Siempre. Esas son reglas muy generales. ñuja, calpayoscane. ñuja nunca puede cambiar otro sufijo en el tiempo presente. Siempre con el. Entonces, así sucesivamente. Han, igual. Alpayo, can. ¿Te das cuenta? Tú tienes fuerza. ¿Ya? Y tú dirías, pero profesor, ¿cómo digo tú tienes fuerza en quechua? Y aquí te estoy enseñando. Calpayo. Si tú quieres poner o cambiar esto, por ejemplo, este calpa es un elemento variable. Si tú quieres poner, por ejemplo, warmi pones aquí. Ham, warmi, yokai. Tú tienes esto. Si tú quieres cambiar esto, pones hari. Han, hari, yokai. Tú tienes marido. Y si tú tienes hijo, han, wawa, yokai. Tú tienes hijo.
Y si quieres hablar de hija, por ejemplo, por decir, han, usu, si, yokan. O sea, este es el recurso que va variando en cada uno. ¿Te das cuenta? Vamos a copiar aquí ya para que hagamos un ejemplo práctico. Mira, aquí tenemos. Ahora, ya tienes la idea aquí. Ham, ususillo. Este ususi que estoy poniendo va a cambiar. Si tú tienes casa, pones ham, wasillo, kan. Si tienes carro, puedes poner carro también. Ham, Profesor, ah, yo digo, disculpe, carro. profesor, disculpe, profesor, si yo digo, wow, que yo funcionaría. Claro, es que realmente esto funciona con todos. Ham, waujillo, kan. Dices, hermano. ¿Entendés? Entonces, a ver, a ver, yo le pregunto, a ver, dígame, ¿cómo se dice si no utilizo este guaguayo, guaujillo, kangi? ¿Cómo se diría tener en el quechua? No encuentras. Así como el verbo deber, por ejemplo, mi junai, ¿qué estoy diciendo? En este caso estoy diciendo, debo comer. O sea, son casos especiales, estimados amigos, que son el verbo tener y el verbo deber en el hecho. ¿Ya? Este hemos avanzado. El mikune. Mikunaikin, debes comer. Tosanaikin, debes bailar. O sea, para esta situación. Pero aquí estamos hablando. Entonces, el yu y el kanki, elementos que van a estar ligados al pronombre personal. Sí o sí. Lo demás, sí, es un elemento variable. ¿Ya? Esto puedes poner algo, yo, mi tío, o armío, o así, carro, o si tienes computador, computadora, o sea, si tienes laptop, laptop mío. Si tienes, por ejemplo, cabello largo, hatun chukche. Aquí puedes aumentar todavía, por ejemplo, tú, ham, hatun, wow, jefan. Tú tienes un hermano grande, estoy diciendo. Profesor, Hatton Facayo. Ham, hatun, pakar, pinky, ya está. Mira, así hablamos, hatun. Si tú quieres, aumenta. Hatun, wow. Hatun, munai, wow, hiyukai. O sea, puedes aumentar más. Por ejemplo, puedes poner Hatun, Moonlight, ¿ya? Ya estoy dando. Hatton Navío. Yuyay, Zapa, ¿ya? Ñawi, Zapa, wow, Hyuhan. Yo estoy, tú. Esto, mira, tienes, ¿ya? Un hermano, que es De un ojos ojos grandes. grande, inteligente, ¿qué más? Hermoso y grande. Ya está. Y puedo poner eso. Puedo poner todas las características que tengo de mi hermano. O sea, por ejemplo, cuando tú ya empiezas a poner un elemento aquí, teniendo dos ideas, ya tienes tu sujeto, ¿ya? Y aquí es el adjetivo, Adjetivos, no adjetivos se puede completar, ¿no? Adjetivos. adjetivo, claro. Si tú tienes el sujeto y el verbo, aquí mira chicos, yo, aquí está el sujeto y el verbo, al medio tú puedes completar adjetivos, adverbios, sustantivos, todo lo que tú quieras. Mira, aquí completo en este caso, un adjetivo, hatun. Ya en algunos casos cumple la función de adverbio, hatun grande. Luego pones munay, adjetivo. Yuyayzapa, adjetivo. Ñahuizapa, adjetivo. Waujiyo, ay, ¿te das cuenta? O sea, funciona. Profesor, y escucha, ñoño Zapa, dicho. Puede ser. Ñahuizapa. Entonces, eso es, estimados amigos, el verbo tener, y ya tienes aquí. Han, pai kalpayo kan. Él tiene fuerza. Podemos decir, pai kalpayo kan. Ahora que, ¿sí? Yohan kalpayo kanch. Yohaiku kalpayo kaiku. Hankuna kalpayo kangichis, paiguna kalpayo kan. ¿Ya? Entonces, ya tenemos. Ahora, todo esto que hemos avanzado solo es en el tiempo presente. Por ejemplo, ¿cómo puedo variar esto? Lo único que hago para que esto varíe de tiempo verbal es lo siguiente. Y siempre les digo, ¿cuál es lo único? Este kanji que estamos poniendo aquí, wow, hi, yo,
Va a variar simplemente por una palabrita. En vez de kanki pones karanki. Ya está. Ya nos da la idea de pasado. Pasado. Hatu, muna y ese pañado y sapo, eso yo karanki. Tú tenías un hermano grande, bonito, inteligente y ojón. Ese era tu hermano. Yachache Y ya, una navío. ¿ya? Entonces, podemos poner, claro, puedes poner también una ñahuyo. Ahora, ¿qué más podemos poner aquí? Mira, esta expresión está en el tiempo presente. ¿Ya? Esta siguiente expresión está en el tiempo pasado. Mira, ya te estás dando cuenta. ¿Y qué va a pasar para el futuro? Copiamos esto y para el futuro, ¿qué va a cambiar? No va a Tranquilo. cambiar solo el Pasado. y va a ser contextual. ¿Ya? Por ejemplo, si alguien va a nacer y dice, oye, tu hermanito va a nacer, pero también podemos aumentar aquí, mira, ham, hatun, muna, y isapa, ñahuizapa, guaujío, podría ser. Aquí podría ser ham, y le aumento un adverbio de tiempo. Pajarín, voy a poner, ¿ya? Esto podría ser. En algunos casos siempre recomiendo que los adverbios se van a poner antes del verbo conjugado. Aquí, por ejemplo, ham, hatun, muna, y isapa, ñahuizapa, guaujío, pajarín, can. Te estoy diciendo pajarín, can. Una de las características en el quechua, estimados amigos, que suele ocurrir con mayor frecuencia es que los adverbios, ¿ya? Suelen colocarse, ¿dónde? Antes de los verbos conjugados, ¿ya? De los verbos conjugados. Entonces, eso también hay que tener en cuenta. En muchos casos he visto que el adverbio cumple esa función, ¿ya? Entonces, como el adjetivo va a veces antes del sustantivo, en este caso los adverbios suelen, como les digo, colocarse, ubicarse delante de los verbos conjugados, como en este caso. Pajarín, can. Si no puedo utilizar, puedo poner minchada, can. O si no, por ejemplo, puedo poner un adverbio de tiempo que diga jamo, guatata. ¿Qué es jamo, guatata? ¿Al año qué? Bien. ¿Te das cuenta? Entonces, podemos utilizar de esa manera. ¿Por qué estoy utilizando un adverbio de tiempo, estimados amigos? Por una situación, ¿ya? ¿Cuál es la situación? Es que para no equivocarnos con el tiempo presente, ¿ya? Porque si no, muchas personas se equivocan con el tiempo presente, entonces, para evitar eso, ¿ya? Para evitar eso es que estamos poniendo un adverbio de tiempo. ¿Entendido? ¿Ya? Entonces, estimados amigos, recuerden, nuestras clases son los días lunes, miércoles y viernes a las 8 de la noche. ¿Ya? Che, mi che, ya entendieron un poquito. Ahora, mira, aquí ya te he dado algunos ejemplos, por ejemplo. Ah, en el futuro. Ah, ya hemos pasado. Vamos. Por ejemplo, ¿cómo sería en el futuro? Imagínate tú, yo te digo, Ñuja, Yuraj, ¿ya? Yuraj, Huacayo, Cani, por ejemplo, ¿ya? Ñuja, Yuraj, Huacayo, Cani. Es mi ejemplo. Yo Tan tengo, llenaba callos, penque, profesor. ¿ya? Por ejemplo, ¿a quién está hablando? ¿Qué queremos ser? Dice, página chicas, Farik. Guajara. Ya, mira. Pongamos aquí. Ñoja llora huacayoja. Esta expresión es en el tiempo presente. Con ampachape. ¿Ya? Con ampachape. ¿Qué más nos dice? ¿Ya? Ya tenemos. Ñoja llora huacayoja. ¿Ya? Ahora, ¿qué más podemos poner aquí? Fíjense, si ya tengo una expresión en el presente, voy a convertir esta expresión en el pasado. Y me da cámara. Ñuja yuraj wakayo, aquí. Caray. Uy, esto es lo que varía. Ñuja yuraj wakayo, caray. Y ya está.
Esto es el tiempo pasado. Ya tengo el tiempo pasado también. Ya teniendo idea del tiempo pasado, ahora voy al futuro. Copio lo mismo y ya está. Ñuqa yuraq wakayu utilizando el casa, que vendría a ser el futuro. ¿Me entiendes? Entonces, con esto me doy cuenta que los elementos, eh, que los sufijos que indican el tiempo verbal, ¿ya? Y el modo son los más importantes. ¿Ya? Entonces, estimados amigos, si se han dado cuenta, eh, ya podemos hacer. Mira, aquí un ejemplo me han dicho, ¿eh? Por ejemplo, aquí dice Ñuqaq yuraq waqaykanmi. Claro, puedes poner esta expresión, Ñuqaq yuraq waqaykanmi. Esto también puede ser una expresión. Pero ¿por qué yo les digo un poquito no lo utilicen tanto? Por una situación. ¿Cuál es la situación? Es que es más amplio, más complicado, ¿eh? Por ejemplo, aquí tienes que utilizar el caso genitivo. Ñuqa, mío. Yuraq waqay, utilizas un posesivo. ¿Ya? Kan, mi. ¿Ya? Este vendría a ser el verbo ser. O sea, más recursos se utilizan, ¿eh? Pero en ese caso, cuando tú vas a llegar a ñujanchik, ¿ya? Vamos a tener un poco más de dificultad. Yo digo, ñujanchikpa, mira, yurak wakanchik kan. Podría ser, ¿eh? Ñujanchikpa yurak wakanchik kan. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? ¿Qué he utilizado? El caso genitivo pa, yurak wakanche, que es el caso del posesivo, y el verbo kan. ¿Ya? Entonces, te das cuenta. Y aquí me dicen, ¿por qué? ¿Cuál es la diferencia entre el quechua sureño y por qué no utilizamos aquí la S? Siempre les voy repitiendo. Si tú quieres aprobar tu evaluación de docente, ¿ya? En el caso, por ejemplo, del ministerio, tienes que escribirlas. Por ejemplo, yo veía un tiempito, me decían, oye, yo sé de curso que enseño quechua tribocálico. ¿Y cómo es el quechua tribocálico? No es normalmente en curso. Entonces, tribocálico me decían, no, es una expresión errónea para el ministerio. No puedes cambiar todo lo que está con la E, no puedes cambiar con la I en el techo. Tampoco todo lo que está con la O, puedes cambiarlo con la O. Si lo haces esto para el ministerio es una expresión errónea. Y entonces, si tú vas a poner así, dicen, ¿eh? Vas a morir, o a ir a examen, ¿sabes? Entonces, por eso hay que tener cuidado. Estimados amigos, el quechua tribocálico parece fácil, ¿eh? Por ejemplo, otro de los recursos que se dan cuenta aquí. ¿Ya? ¿Cuál? En este caso, mira aquí Michael nos pregunta, entonces, ¿cuál vale entonces? De estos dos, no vale ninguno. ¿Ya? O sea, lo que estoy diciendo, noca o nuca, en la escritura no vale. ¿Cuál es la adecuada? La adecuada es el no. Eso debe tener. ¿Me entiendes? Si eres docente. Pero si se dan cuenta, por ejemplo, en Cusco siguen enseñando el quechua pentavocálico, en la Academia Mayor de Lengua Quechua, la UNSAF, la Andina, de Cusco sigue enseñando el quechua pentavocálico. Allá no se ha suprimido. ¿Sabes dónde nomás se ha suprimido? Se ha suprimido en el Ministerio del Quechua. Ya es lo único que ha pasado. Pero la forma correcta para el Ministerio es no. ¿Ya? ¿Y tú cómo pronuncias? Puedes pronunciar como noca o noca, no hay problema. El ministerio te dice, tú habla puede ser así, pero tu escritura sí. Ahora, otro de los ejemplos que nos han escrito era aquí, ñocaj, nocaj. Esto también ya no existe bajo signo para diagonal. Ya no vas a decir nocaj. Tú tienes que decir nocaj, con la T al final. Pero tu pronunciación puede ser ño. ¿Ya?
Entonces, estimados amigos, el ministerio es trivocal. Recuerden, trivocal. ¿Ya? Faltando unos cuantos días para la evaluación, vamos a hacer un repaso de algunos elementos muy primordiales que tenemos en el techo. Por ejemplo, como estos errores. El uso de la P, el uso de la doble L, el uso del ifting. Todo eso vamos a ver. ¿Por qué? Va a ser tips importantes que al momento de escribir debes tener. ¿Ya? Entonces, eso es algo que también se puede hacer. ¿Ya? Muy bien. Reinaldo, vamos a ver, Reinaldo. Ya, chachi, a ver, Capuricuita, bueno, sí. Ahí, a ver, en la escritura dice, aquí, a ver, el nombre dice Ñucap con P, ¿no? Y ahí arriba está Kazaj con Q, ¿no? Yo también en esa parte tengo duda, ¿no? En la forma de escribir, ¿no? Con la P y con la Q que tienes como ejemplo ahí, vaya chacha. Mira, estimados amigos, ¿ya? Diferencias entre estas palabras. Kazaj, que dice por su compañero, aquí está, mira, Kazaj, y Ñuja, ¿ya? ¿Cuál es el caso importante que tú tienes en el? Por ejemplo, en el caso de Cusco se escribe así, Noja. Ni siquiera se escribe así, Ñuja, se dice Noja. ¿Ya? Ese es el caso de Cusco. Entonces, mira, veamos lo siguiente, estimados amigos. Teniendo en cuenta esto, yo les digo, ya no se utiliza la Q al final. Veamos esto. Hablemos del caso exclusivamente genitivo. ¿Cómo es ese caso genitivo? Aquellos que al quechua se traducen como la preposición de, aquellos que indican pertenencia. O sea, en cristiano yo te digo, de Juan, dices de María, Javarguete, ¿ya? Ya, ¿te acuerdas de tu amigo Di María? ¿Ya? Para que no te equivoques. Mira, de María. Por ejemplo, dices, de mi familia. De mi familia. Este de que estás utilizando es el caso genitivo, que indica que algo es de alguien, que algo pertenece, que algo posee algo. ¿Te das cuenta? Este es el caso genitivo. Pero en este caso, por ejemplo, tú dices Kazaj. Kazaj es una palabra original que viene a ser seré, pero este seré viene de dos palabritas. Por ejemplo, de aquí, K, este K, por ejemplo, le vamos a desglosar. El K viene del verbo kai, que viene a ser el verbo ser. Y el Saj viene a ser la desinencia en futuro de la primera people, de la primera persona. O sea, ese es. Solo para la primera persona. En el futuro voy a utilizar casa. Mijusas, tususas, cumpasas, chutasas, japisas, churasas. Siempre va a ser una expresión futura. Por tal motivo, este sag es pues una desinencia para el tiempo futuro, mas no es un caso genitivo. ¿Cuándo es el caso genitivo y cuándo debo tener en cuenta? En el caso genitivo me doy en cuenta cuando indica pertenencia. Noca, paipa, mamaipa, cosaipa, jaripa, guarmipa. Pero en este caso, el caso genitivo indica pertenencia. Y en el quechua utilizas dos sufijos. Antes se utilizaba la Q, pero con la nueva norma del ministerio se utiliza, ¿ya? Vamos a poner. Antes, ¿qué cosa era? Era la famosa Q. ¿Ya? Aquí está. Pero ahora es la famosa P. Esta P es originaria propio del quechua chanca. En el quechua chanca se habla así, ñoja. ¿Ya? Pero es muy poco. Ahora, este grupito ha cambiado. Esto es exclusivo para palabras que terminan en vocal. Debes tener en cuenta. Solo para palabras que terminan en vocal. Ahora, el otro caso del genitivo es el famoso y utilizado pa.
¿Qué palabra que se utiliza para palabras que terminan en consonante? O sea, para estos dos tenemos. Entonces, en caso de que tú utilizabas, por ejemplo, una persona, algo, algo, dice, y tú decías, por ejemplo, en este caso, yo pongo, por ejemplo, del perro, quería decir, ¿eh? Del perro. Yo debería decir algo, decías en curso. Pero ahora, esta Q ya no vas a utilizar cuando es de o del. En este caso, ya no vas a utilizar la Q, sino vas a poner la B. Algo. Como quien dice, del, ¿me entiendes? Para decir del perro vas a utilizar eso. Esta P es la que te va a indicar eso. Algo. Es un caso de que una palabra tiene que convocar. Por ejemplo, una palabra termina en consonante, Juan, y tú dices, de Juan. Entonces, ¿cómo sería en ese caso? Como esto termina en consonante, por ejemplo, mi expresión va a ser Juan, pa, que vendría a ser de. Solo porque termina en consonante es que le estoy aumentando este caso genitivo PA para entender. ¿Entendido? Entonces, es el caso genitivo, no se equivoque, ¿ya? No porque les digo que ahora las Q finales no van, es que todo lo voy a cambiar con P. Ese sería un error gravísimo. Solo en caso de que es el caso que les digo, genitivo, cuando indica perfil. Ya, eso ten en cuenta, estimado. ¿Ya? Entonces, para todos, mira, esta regla ha cambiado. Ahora me dicen algunos, aljopa. En el quechua chanca, según el ministerio, ya nos decía, para el quechua chanca, ya, el quechua chanca, ya, el minedu, aquí está, el minedu, Ministerio de Educación, ha considerado, ya, ¿qué cosa? Ha considerado solo la PA. Solo eso. Entonces, en el quechua chanca, tú vas a encontrar a las personas que hablan y dicen, ñoja, papá y pa, aljo y pa, va sin mi. O sea, siempre con el pa. Para ellos sí va a ser normal el uso. Solo para los del quechua de Cusco va a ser más exigido el uso de la P. Pero como les digo, por ejemplo, siempre he estado diciendo que en todos mis tiempos de clase decían, pero profesor, ¿cuál de los quechuas es el más original o cuál debo hablar? Y un estudiante de Lima me decía, oye, profesor, me enseñaron en la universidad que, y comparto su idea, si tú quieres aprender quechua, estás iniciando, puedes aprender quechua chanca. Luego de eso, quieres introducirte más de lleno, conocer más el quechua, aprendes el coleado, ¿ya? Porque el quechua chanca carece de infinidad de vocabulario, estimados amigos. ¿Ya? Yo actualmente ahorita, por ejemplo, ahora justo este año, estoy enseñando quechua chanca en un colegio grande aquí por Chincheros, por Apurímac, un colegio grande, grandísimo. Somos algo hasta la G, creo que somos Caratalón. Y enseñamos quechua chanca, quechua chanca. Y ahí te das cuenta, pues, no encuentras vocabulario adecuado para una palabra y te vas al manual del ministerio y el ministerio dice, tú te puedes prestar esta palabrita y pues, esa es la idea. Entonces, eso hay que tener en cuenta. ¿Sí? ¿Entendido? ¿Ya? Es que el quechua a veces te trae de un tema a otro. ¿Ya? Aquí están. ¿Me han Kusay, entendido? chachi. ¿Ya? ¿Me han entendido? Ya, pues gracias por sus comentarios. Estoy escribiendo. Sí. Cosa. ¿Qué cosas por qué? Ya. Muy bien, estimados amigos. Ya tenemos esta idea. Ahora, ¿qué más podemos encontrar en nuestro libro? Ya, ahora sí es hora de trabajar. Ejemplos prácticos. Ñuja calpefan, yo tengo fuerza. Ñuja calpayos casa, yo tendré fuerza. Si tú dices, Ñuja jolgiyos casa, yo tendré dinero. Ñuja josayos casa, yo tendré esposa. Es sencillo. ¿Ya? Ejercicios. Ahora ustedes tienen que completar. Yo tengo un hermano.
Mira, interesante, estimados amigos, interesante, interesante. Mira, hay algo interesante que ustedes tienen que conocer también. En el quechua, solo tenemos un artículo, ¿ya? Recuerden esto, indeterminado. Esto debe ser entendido. ¿Cuál es el artículo indeterminado, profesor? ¿Existe? Porque normalmente en el quechua no existe, pues, ¿qué cosa no existe? No existe artículos. Pero en este caso, en el quechua, solo por esta vez, digo, no, solo existe un artículo indeterminado. Ese artículo que dice una, igual es este. El artículo indeterminado, cuando conocemos es el hook. Hook. Y más que hook, este hook se traduce al castellano como un o una. ¿Ya? Tú puedes hook pachacas. Ya. No se confundan con el hook. El hook es el número 1. ¿Te das cuenta? ¿Ya? Esa es la diferencia. Entonces, estimados amigos, tengan en cuenta esto. Este hook exclusivamente es un número. ¿Ya? Número más no un artículo. Tengan en cuenta eso. ¿Ya? Entonces, estimados, por eso es que les estamos dando eso. Así que, estimados amigos, pueden aún unirse a nuestro grupo, los que aún faltan, por TikTok, escríbanme, ahí está un enlace de WhatsApp por TikTok que les estamos dejando. Ahí, por ahí escribamos. Ahora, por ejemplo, la oración es sencilla. Yo tengo un hermano, ¿ya? Puede ser de uno o en este caso con esto, ¿ya? Para no evitarnos. Tú tienes una casa. Mira un artículo indeterminado, ¿ya? Tú tienes una casa. Entonces, ¿qué hago con esto? ¿Qué voy a hacer en esta situación? Si tengo la idea de que me dicen, tú tienes una casa. Tú. Y hay algo más que les voy a enseñar. Ya más adelante se hace. Mira, ham es tú. Tienes. Voy a ir hasta el final y pongo yo. Ya está. Ahora, mira, teniendo esta idea. Tú, que vendría a ser del color rojito. Ham. Ahora que puse. Y yo kanki vendría a ser, en este caso, el verbo tener. Tienes. Ahora, cuando tú hagas una traducción, lo primero que haces es reconocer el sujeto y el verbo. Teniendo en cuenta esto, y este elemento que te sobra, que no has traducido aún, que está en color negro, tú te vas del último hacia adelante a traducir. O sea, de aquí atrás vas hacia adelante. Tiempo. ¿Ya? Por ejemplo, ¿qué digo? Por ejemplo, imagen churei. Casa. Y pongo aquí. O wasi. Ya está. Casa, wasi. Y el hu va a venir aquí. O vacío. ¿Ya? Tú tienes una campo vacío. ¿Ya? ¿Entendido? ¿Ya? Entonces aquí un saludo para DJ Music, dice Lagartica Wixa. Ahora, campo vacío. Tú tienes una chinche. ¿Ya? Por ejemplo, ¿ya? Ella tiene un perro. Puedo poner ella, pai, yo, can, digo, esa sería mi opción. Un perro, ¿qué digo? O, aljo, yoka. Pai, jo, aljo, yoka. ¿Ya? Entonces, podemos utilizar campo, así can, también podemos utilizar. ¿Ya? Entonces, como les dije, estimados amigos, tenemos dos opciones. La primera que estamos trabajando aquí tal vez es más fácil para los que están aprendiendo. Y para los que ya saben, pueden utilizar la otra parte que dice, pues, bye bye con gan. Puedes utilizar. ¿Ya?
pero poco a poco, no se apresure, ¿ya? ¿Alguna duda, pregunta hasta aquí, estimados amigos? Capuilla con cancho, manacho. Claro, estimados, tenemos nuestros libros, tenemos todo nuestro material, así que escríbanos nomás. Tenemos 4 libros, recuerden, ¿eh? Estamos desarrollando el 4.º libro. Ya se viene el 5.º libro también, y eso también vamos a desarrollar. Y como recuerden, la evaluación de lenguas originarias creo que sea A ver, aplazada para el 12 de buenas octubre. noches. A ver, Bueno, profesor, buenas noches. Una consulta. ¿Aló? adelante, adelante. Te Sí, escucho. buenas noches con todos los presentes, colegas. Una consulta. ¿Y cómo diríamos en todo caso, antes de pasarnos del PA o el PAG, cómo diríamos la casa de Juan, en todo caso? ¿Cómo sería? ¿Terminaría con Q o con PA nomás? ¿O cómo sería la terminación de Juan? La casa de Juan. Juan. Primero, Juan. ¿En qué termina? ¿En consonante vocal? Juan termina en consonante. Por consiguiente lleva el Vocal. pa. Juanpa, ya está. Juanpa, Juan. se goza. Guasi. Guasi. Ya, nada más, Juanpa. ya está. Gracias. Así que, ¿no es cierto? ¿Ya? Muchas gracias. Eso hay que tener en cuenta. Así que, estimados, eso es. Che. ¿Ya? Ya, Chachi. ¿Qué quechua es eso? ¿Chanca o collao? Ya. A ver, ¿cómo les explico otra vez? Mira, les explico ya para todos que están preguntando, para que no se equivoquen. ¿Ya? Quechua sureño. Otra vez. ¿Ya? El quechua sureño es el tipo quechua sureño 2C. ¿Ya? Quechua sureño 2C está o hablan, según el ministerio, en Cusco, ¿ya? Apurímac, ya empezamos de Cusco. Cusco, Puno, ahora es que Puno, ¿quién más? Moquegua, Arequipa. Arequipa. Luego hablan en Apurímac, ¿ya? Apurímac, luego hablan en Ayacucho y Huancavelica. Ya está. O sea, ahora, el quechua sureño 13 es el quechua que se habla en Cusco, Puno, Moquegua, Arequipa, Apurímac, Ayacucho y Huancavelica. Ya tienes esa idea. Ahora, ¿qué es lo que da el ministerio? Nos dice, en cuanto al habla, ¿ya? En cuanto al habla, nos dice, tú vas a hablar tal como hablas en tu localidad. Ese es el primer punto. ¿Te das cuenta? O sea, tú tienes que hablar como hablas en Cusco, en Moquegua, en Arequipa, en Tacna. Hablas como hablas. Pero en cuanto a la escritura, ya nos dice el ministerio que existe una estandarización. ¿Ya? Esa estandarización es lo que estamos enseñando ahora. Entonces, dentro de la escritura está pues este proceso de estandarización. ¿Para qué nos dicen que sea estandarizado? Para evitar o que desaparezca el quechua, para evitar que haya confusiones, porque realmente sí hay confusiones en el quechua de Cusco en algunos términos. Algunos son muy ambiguos. Para evitar eso, es no. ¿Te das cuenta? Ahora, dentro del grupo de la estandarización, encontramos una de las características, que es trivocálica. Trivocal. O sea, solo 3 vocales. ¿Cuáles son esas 3 vocales? A, I, U. Esas son las 3. Teniendo en cuenta que tú eres trivocálico, ya está. Ahora, ¿qué nos dice? En cuanto a las consonantes, ¿ya? ¿Qué va a pasar con las consonantes? Vas a utilizar todas las consonantes de quechua. Empiezas con la cha, ¿ya? Por ejemplo, A, B, C, D. No existe la D, tampoco la E, tampoco la F, la G, la H, por ejemplo, existe con la H,
¿ya? La I existe, la J no existe, la K existe, la L existe, la doble L existe, la M existe, la N, la ñ, la P, la Q, la R, la S, mira, P, Q, R, S, T, U, ¿ya? Existe la W, existe la Y, solo ese. ¿Te das cuenta? Solo este grupo existe. A estos se les denominan los fonemas consonánticos simples. ¿Ya? Tienes en cuenta eso. Ya conoces eso. Esto más que todo se habla en el quechua chanca. Ahora, según el ministerio, ¿qué nos ha dicho? Ya a este grupo le vamos a aumentar las consonantes que se denominan, en este caso, ya, estas serían las consonantes simples. Mira, fíjense, consonantes simples. Ahora, hablamos de las consonantes, ya, consonantes laringalizadas, dice ahora, ya, laringalizadas. ¿Y cuáles son esas laringalizadas? Por ejemplo, encuentras la K y la A. Luego encuentras, por ejemplo, aquí también falta algo. Antes de la C vamos a poner la cha, por ejemplo. La cha también existe. La cha, o la cha todavía, y la cha. ¿Ya? ¿Qué más existe? Tienes la pa y la a. Tienes la ka y la ka. Tienes la ta y la a. Ya está. ¿Te das cuenta? O sea, este es el grupo que se denomina los laringalizados. Ahora, teniendo en cuenta esto, ¿qué nos dice el ministerio? La mayoría de las personas que... Aquí hay algo más. Tenemos algunos auxiliares. Uno de los auxiliares que más se utiliza en este grupo, ¿ya? Era pues antiguamente la famosa sha, ¿ya? Esto ahora se convirtió, voy a poner, ya para que entiendas, se convirtió en ¿qué? En la ich. Entonces, antes tú hablabas en curso y decías, mi hijo Shanin. ¿Ya? Ahora puedes hablar igual, mi hijo Shanin, pero vas a escribir con el ich. ¿Ya? Esto en cuanto a la escritura. O sea, este quechua estandarizado, estimados amigos, ¿ya? Más afecta, ¿ya? Al quechua de Cusco. ¿Ya? Está bien ligado al quechua chanca. Porque en el quechua chanca es mucha técnica. Por ejemplo, en el quechua chanca toda la vida hablamos así, me escuchan y ya no escuchan y no con la puncha hoja, por ejemplo. Entonces, se está ligando, se está pegando mucho el quechua chanca. Es por eso que incluso muchos reclaman y dicen, pero ¿por qué si nosotros no hablamos de esa manera? Sí, yo también les reprocho esta idea, porque son cuestiones bien políticas, chicos, bien políticas. No es cuestión de entender tal vez algunas cosas que pasan. Profesor Rolly. ¿Ya? Sí, adelante, a ver. Profe Rolly, muy buenas noches, compañeros y colegas, muy buenas noches. Profe Rolly, es que hay algunos, creo, participantes están confundiendo que usted está enseñando quechua, collao o chanca. Lo que estamos haciendo, creo, en este grupo es una preparación para la evaluación de quechua que vamos a tener los docentes para este 12 de octubre, ¿no? Entonces me parece que algunos están confundiendo que usted está enseñando quechua. Sí, yo lo sigo todos sus videos. Usted enseñó quechua cusqueño. Entonces por ese motivo que hay algunos también que entran, creo, al grupo y piensan que usted está enseñando quechua, collao o chanca. Por eso están preguntando, dudando, ¿no? Entonces
De repente más usted diría, estamos haciendo una preparación para el examen de escritura bilingüe que tenemos los profesores. Muchas gracias. Sí, claro. Sí, gracias por tu aclaración. Sí, eso estamos haciendo, amigos, para todos. Y creo que la mayoría de aquí son docentes, los que están ingresando. Entonces, recuerden, estimados amigos, esto, como vuestro compañero les dice, es una preparación para la evaluación de lenguas originarias que se va a llevar el 12 de octubre. Además de eso, recuerden, estimados amigos, que es una... Profesor, disculpe una pregunta. Sí, tiene. A ver. O sea que la preparación estamos haciendo para escrito, porque, profesor, o sea que dijeron que en septiembre era para examen escrito, o sea, ya no es, o sea que era pasado para octubre, ¿verdad? Creo que estoy Sí, escuchando así. con la nueva norma han pasado para el 12 de octubre. Entonces, las Ok, clases serán, gracias, profesor. Entonces, todavía tenemos para preparación, ¿verdad? sí, bastante tiempo tenemos, pero ya estamos terminando los conectores lógicos. Cuando terminemos los conectores lógicos, vamos a entrar a escribir texto, ¿ya? A poder plantear nuestras Profesor, opiniones, gracias. ¿ya? Pero recuerden, estimados amigos, para los que están, tal vez muchos han entrado, son docentes nuevos que me escriben y dicen, "Profesor, yo también quiero preparar cómo es el quechua estandarizado, cómo es el quechua sureño". Este es el quechua sureño, ¿ya? Esto es lo que tienen que aprender, pues. ¿Ah? Entonces, ¿quién les habla? Sí hablo los dos idiomas, ¿eh? Por ejemplo, yo tengo mi familia en Cusco, hablo mi quechua pueblo, y como decía yo, enseño también quechua o a veces cuando me piden pentamugal y pensé en Cusco. Pero ahora estamos enfocándonos en docentes. Ese es nuestro tema de nuestro trabajo de estos meses para docentes. Hablo ambos quechos, por eso es que a mí se me hace fácil, porque enseñarle el quechua estandarizado, le entiendo de pies a cabeza. Pero a veces, por ejemplo, a los que al inicio no entendía. Coleguita, disculpe una preguntita más, disculpe que le interrumpa, coleguita. Yo soy de Arequipa porque yo tengo que dar examen en UPEL Sur. Que quiero preparar para, como soy nueva recién ingresado, que se llama quechua sureño, ¿no? Entonces me gustaría aprender, pero creo que es igual, ¿verdad? Yo veo que es lo mismo, Es lo que estamos aunque haciendo, hay pues. un poquito de diferencia, ¿verdad? Sí, un poquito es la diferencia, pero ya te vas a ir acostumbrando. Así es, estimados amigos. Eso está muy interesante, Tenemos- muchas gracias, profesor. Regresamos, ¿ya? Regresamos aquí, miren. Tenemos actividades que hacer en nuestro libro. Ahí está, mira. Completa. Ñoja, mira. Nos dice dinero. Colegio, cani, como el tiempo. Ñoja, colegio, cani. ¿Cómo es? Ñoja, colegio, cani. Por ejemplo, no solo puedo quedarme, ¿ya? Ñoja, colegio, cani. Aquí adelante puedo poner ñoja, achka, colegio, cani. Y yo tengo mucho dinero, por decir, ¿ya? Puedes poner eso. Va a depender mucho de ti, ¿ya? Si tú quieres agregar aquí algún recurso más. Ya no te quedes siempre con lo que te enseño, sino un poquito más. Por ejemplo, sombrero, ¿qué puedo decir? Ñoja, y pongo aquí. Katun, sombrero. Chukuyu, kani. Podría ser. En algunos lugares, por ejemplo, sombrero varía. Y no se quieren con una sola terminología, porque va a variar siempre el quechua. Y algunos me dicen, profesor, pero en redes sociales me echan candor y me dicen, ¿qué sabes tú que no sabes que aquí se dice tal cosa? No les entiendo, porque el quechua varía, estimados amigos. ¿Ya? Por ejemplo, maíz te dice, ¿cómo conocen en Cusco a maíz? Un atado te dice. Pero maíz, por ejemplo, con la nueva estandarización se conoce el negro, el jamaito. ¿Ya? Por ejemplo, can, por ejemplo, paí, pongo aquí, munay, ¿qué cosa? Hermana, panayo o panayo, can. Voy a poner munay, panayo, can. Ya tiene bonita hermana. Puedes completar esa idea. Pay, munaj, munay, panayo. Y vas completando cada uno. Ejercicio 3, mira. Ordenar las oraciones desordenadas. Cani, el payo, no.
Facilita, ¿eh? ¿Cómo? Ñuja, Calpayu, K. Y ya está. Y voy completando cada uno de esos ejercicios. ¿Ya? Muy bien. Ahora sí, creo que con esto nos quedamos esta noche para pasar a la siguiente clase del conector GINAS. ¿Ya? En la página 65 nos quedamos y trabajar por favor desde la página 64 hasta la 65. 2 páginas tienen para trabajar. Y recuerden que las clases han quedado grabadas. Los que están en TikTok nos pueden escribir. Hay un enlace de TikTok o un enlace de WhatsApp que hemos dejado en TikTok. Escríbanos por ahí. ¿Ya? Estimados amigos, con eso terminamos. Si no hay preguntas, si alguien quiere preguntar, alguien quiere decirnos algo, estoy aquí todavía. Muy bien. Maestro, una preguntita, buenas noches. Buenas noches. Maestro, por favor, ¿nos podría actualizar los textos que usted nos menciona por el Drive? Es que yo ahorita le envío una foto a su personal, no los tengo todos, tengo, por ejemplo, el tercer texto no se abre solamente en sesiones grabadas. Por favor, maestro, yo muy personalmente le voy a pedir que nos actualice esos textos para poder repasar. Por favor, Todo sí. está. Más bien en nuestro correo electrónico, porque algunos creo que han cambiado de correo, no sé. Sí. Entonces, envíenos para poder nosotros ver en qué nivel. Mira, todo esto está actualizado. Los que no están viendo, por ejemplo, aquí está, el Quechua 2025, algunos se les ha dado solo acceso al Quechua, según Sureño, según Ministerio 2025, ingreso. Sí, eso lo tengo, pero el tercer libro, ábralo usted, no se abre el libro, solamente se abre las sesiones grabadas. Aquí está, mire, vas a ver el segundo libro, vamos a moverlo ya. En el segundo libro, sí. En el segundo hay 3 libros, mira. Aquí está. El tercero, profesor, el mío también no se abre. Vamos a copiar, ¿ya? Colega, disculpe, no sé si me pueden facilitar a mí ese texto, porque como soy nueva no lo tengo, por favor. Ya, Chachi, le envío mi correo. ¿Me puede agregar, por favor, para el libro? Ya, escríbame al WhatsApp. Y por ahí solo le vamos a pedir que nos los actualice, maestro, si no fuera mucha molestia, para poderlo revisar los textos, porque están muy interesantes los anteriores. Y la verdad quiero ver el tercer libro, no sé de qué se trata, y no lo puedo encontrar, estaba buscándolo ahorita también. Ya, el tercer libro está en la segunda carpeta. ¿Ya? Hay una segunda carpeta que vamos a ver. Aquí está, mira. Bueno, ya. Profesor, buenas noches. También de mí no se abre, profesor, solamente se abre las lecciones, las grabadas nomás, y hay algunas hojitas, profesor, por favor. Aquí está, mira, actualmente en Quechua Sureño, está en Quechua Sureño, es el tercer libro. Porque los libros anteriores que puedo abrir están muy interesantes. Mira, por dice, favor. Esta es una copia de Quechua Sureño, tercera parte minero. Esto descarguen. Si no encuentras, entras al segundo... Profesor, disculpe, yo también soy nueva, ¿cómo lo puedo hacer? Escríbame al WhatsApp y por ahí coordinamos, ¿ya? Recuerden, chicos, que viene un quinto libro y con eso más terminamos todo el curso de Quechua. Así. Ok, gracias, lo voy a escribir por el chat, entonces. ¿Ya? Ya, Chachi, ya estoy escribiendo al WhatsApp, ya, Chachi. Ya, muy bien. Ya pues. Y el último libro que estamos trabajando está en escritura, ahí se mira. ¿Ya? Es el libro que estamos trabajando hoy día, en la página 65. Aquí está. Quechua y escritura según Minet. ¿Ya? Entonces, véanlo, por favor. Ya pues, estimados amigos, con eso creo que esta noche terminamos y nos vemos el día miércoles, ¿ya? Minchaka, Masi. Alipuni ya chachi.